El 17 de enero visitamos esta casa por primera vez para entrevistar a las familias sobre los fenómenos que les estaban ocurriendo. Los fenómenos comenzaron hace bastante tiempo, pero empezaron a llegar a su punto máximo en los meses. Hoy estamos de nuevo en su casa, el 14 de febrero de 1983. Jack, ¿puedes decirnos tu nombre completo? Bueno, mi nombre es Jack Smurl. Mi esposa, Janet Smurl. Mis hijas, Dawn, Heather, Shannon, Karen, nuestras gemelas. Yo diría que la casa estaba embrujada. ¿Tú sí crees que tu casa? Es que tu casa está embrujada. Y si me lo hubieras dicho hace un año, probablemente te habría dicho que necesitabas un psiquiatra. Pero creo que esta casa realmente está embrujada. Tras la furia del huracán Agnes en 1972 que sumergió su casa en Wilkes-Barre bajo 12 pies de aguas de inundación embravecidas, Jack y Janet Smurl, junto con sus hijas pequeñas, Dawn y Heather, y los padres de Jack, John y Mary, buscaron consuelo en un modesto dúplex en los números 328 de la calle Chase, en West Pittston, Pensilvania, mudándose en agosto de 1973. La estructura de 92 años que la familia ahora llamaba hogar, con sus pisos que crujían y su papel descolorido. Caniguos pueblo minero de carbón, marcado por riesgos de hundimiento, y un legado histórico estudios susurraban y hablaban de perturbaciones extrañas en las casas vacías. Jack, el patriarca de la familia, ex técnico neuropsiquiátrico de la Marina, ahora trabajando como gerente de producción en Tops Chewing Gum, y su esposa, Janet, una dedicada ama de casa que había dejado su trabajo para criar a su familia, de inmediato comenzó a arreglar su nuevo hogar. Habían sido desplazados por ese huracán y esta nueva casa era una oportunidad para empezar de nuevo. Así que pusieron toda su energía y esfuerzo en convertir esa estructura abandonada y vacía en un verdadero hogar lleno de amor. Sin embargo, la familia no sabía que la casa en la que acababan de mudarse estaba cerca de la roca de la reina Esther, el sitio de una masacre de la Guerra Revolucionaria de 1778, donde los lugareños decían que una mujer indígena maldijo la tierra en venganza por la muerte de su hijo. Y se cree que estas renovaciones que se estaban haciendo en la casa pudieron haber despertado alguna fuerza maligna que estaba dormida. Ubicado cerca de la orilla embrujada del río Susquehanna, parecía un símbolo de renacimiento y resiliencia para esta devota familia católica, quienes estaban unidos por su fe inquebrantable y sus lazos con la comunidad. Sin embargo, a solo unos meses de mudarse a la casa, una presencia insidiosa comenzó a apoderarse de sus vidas, transformando el que alguna vez fue un nuevo hogar prometedor en un lugar asfixiante de miedo y horror incesantes. Safford llegaría a conocerse como la casa embrujada de los Smurl, una odisea de 15 años de tormento demoníaco y acoso sobrenatural, que eventualmente fue investigada por Ed y Lorraine Warren, durante la cual la familia presenció una actividad paranormal increíble, hasta ser brutalmente atacados por demonios, lo que llegaría a ser noticia en todo Estados Unidos y el mundo por ser uno de los casos de casas embrujadas mejor documentados que se hayan registrado. Como probablemente ya vieron, la nueva y última película de Conjuro se basó en parte en la casa embrujada de los Smurl. Así que hoy vamos a adentrarnos en la historia real que ocurrió en los años 70 en Pensilvania, pero vamos a retroceder en el tiempo. Y antes de continuar con este video, por favor asegúrate de dejarme un like si te gustaría escuchar más historias de los archivos de casos de los Warren. Y por favor comenta en la sección de comentarios aquí abajo. ¿Qué caso de los Warren que te gustaría que cubriera a fondo como este? Hay tantos casos interesantes desde Amityville hasta el Conjuro. Así que por favor dime qué te gustaría que cubriera después. Y ahora volvamos a la historia. La llegada de los Smurl a la calle Chase se desarrolló con una apariencia de esperanza, mientras limpiaban pintura fresca a las paredes desgastadas de su nueva casa, decididos a borrar las cicatrices que el huracán había dejado en sus vidas después. Great. Jack y Janet, pilares de la comunidad católica local, trabajaron junto a John y Mary para transformar este viejo dúplex en un hogar, aunque en ese momento ajenos al pasado perturbador que se rumoraba sobre el lugar. Como mencioné antes, el dúplex en sí fue construido cerca del terreno empapado de sangre de la roca de la reina Esther. Se decía que los espíritus
leyenda local fue de 1700 tentativos de una masacre maldiciendo a todos los que se establecían cerca. Las primeras señales de la presencia fantasmal fueron sutiles, casi inocuas, y comenzó casi de inmediato. Creo que lo primero que sucedió en esta casa que puedo recordar fue una noche en la que estaba acostado en la cama y siempre duermo de mi lado derecho. Estaba acostado ahí y nunca duermo con las cobijas sobre mis hombros, siempre duermo con el brazo por fuera. Y Janet duerme a mi lado derecho, así que estaba de frente a Janet y de espaldas al closet con el que tuvimos tantos problemas al principio. Sentí como si alguien me hubiera tocado en el hombro. Fue como un toque, ligero, como un toque suave, pero pude sentir dedos. No un dedo, sino varios dedos. Fue un toque claro de una mano sobre mi hombro. Entonces me di la vuelta y miré, y no tenía razón para sospechar, ya sabes, nada relacionado con fantasmas, porque nosotros no habíamos tenido, ya sabes, ningún problema antes de eso. Estaba que podría haberme tocado, y no había nada en esa área que pudiera haberme tocado. Y por supuesto, ya sabes, la secuencia de eventos después de eso, donde una noche llegué a casa del trabajo y estacioné mi auto en la entrada. Y como la entrada es tan angosta, estacioné junto a la casa para que hubiera suficiente espacio para salir por el lado del conductor, entre la puerta del auto y la cerca. Y yo me aseguro de estacionarlo pegado a la casa porque simplemente tengo que hacerlo porque si no, no puedo salir. A la mañana siguiente salí de la casa y estaba lloviendo a cántaros. Y corrí hacia el auto y fui a subirme, pero no pude porque el auto estaba pegado a la cerca. Durante esas reparaciones iniciales, cuando los Smurl intentaban convertir esta estructura casi abandonada en una casa de verdad, sucedieron cosas. Las herramientas empezaron a desaparecer, solo para reaparecer después en lugares absurdos como el ático o escondidas detrás de los radiadores. Como si un bromista invisible se estuviera divirtiendo con su frustración, viéndolos buscar sin rumbo la herramienta que sabían que habían dejado en cierto lugar y que ahora ya no estaba. El aire dentro de la casa durante estas renovaciones empezó a volverse denso con una burla no dicha de los espíritus, lo que hacía que a los Smurl se les detuviera el corazón por un momento. Manchas aceitosas, oscuras y persistentes empezaron a filtrarse a través de capa tras capa de pintura, desafiando todos los esfuerzos de la familia por ocultarlas. Como si las propias paredes de la casa rechazaran la renovación y guardaran viejos rencores, las paredes resumaban formas como heridas sangrientas que se negaban a sanar en la tenue luz. Además, los miembros de la familia empezaron a reportar que olían un hedor fétido y sulfuroso, parecido a lo que decían que era carne en descomposición. Un olor que flotaba y se desplazaba a otro sin previo aviso, disipándose igual de misteriosamente, lo que dejaba a la familia con arcadas y cuestionando sus sentidos. Ese olor a descomposición azufre, ese olor repugnante, incluso se impregnaba en la ropa de la familia. No podían quitarse el olor de la ropa ni de la piel, como un abrazo malévolo. Nadie sabía de dónde venía ese olor, pero aparecía y desaparecía al parecer cuando le daba la gana. Mary Smurl le confesó a su familia que había estado escuchando pasos fantasmales que iban y venían en el ático justo arriba de ellos. Su ritmo hueco evocaba a un caminante invisible atrapado en una especie de inquietud eterna. Cada paso le provocaba un escalofrío por la espalda, como si estuviera escuchando al pasado caminar sobre el presente. Y esto, obviamente, suena como la típica historia de una casa embrujada. Una familia se muda, empiezan a renovar la casa, comienzan a oler olores, desaparecen herramientas, escuchan susurros o golpes. Pero pronto, las perturbaciones que la familia Esme estaba experimentando comenzaron a volverse más inquietantes, tejiendo una apretaba alrededor de la familia con cada día que pasaba. En un caso particularmente espeluznante, Janet Smurl, mientras doblaba la ropa en la tranquilidad de la tarde, se quedó paralizada al escuchar su nombre susurrado. Desesperadamente, Janet buscó por toda la casa, preguntándose de dónde venía esa voz, solo para descubrir que esos susurros provenían de rincones vacíos del hogar, como el siseo de una serpiente perturbada. El tono de los susurros estaba cargado de una intimidad escalofriante que le heló la sangre, y esto era solo el principio. En una noche particularmente inquietante, Mary Smurl escuchó los sonidos de su hijo Jack y su esposa Janet discutiendo. En la otra mitad del dúplex, pero esta discusión entre su hijo y su esposa era tan fuerte, tan cáustica, tan violenta. Sentían en cualquier momento esta discusión podía estallar en violencia. Así que, queriendo asegurarse de que todo estuviera bien, Mary y su esposo corrieron al otro lado del dúplex para ver cómo estaban Jack, Janet y los niños. Sin embargo, cuando llegaron al otro lado de la casa y finalmente abrieron la puerta, lo que vieron fue completamente desconcertante.
La familia estaba reunida en la sala viendo la televisión. Ninguno de ellos estaba hablando y no había ninguna discusión ocurriendo. Cuando se les preguntó, Janet dijeron que eso era imposible y que no habían estado discutiendo. Así que la entidad o las entidades en la casa parecían estar imitando las voces de los miembros de la familia, burlándose de ellos y presentándolos de manera violenta. Luego estaba Simon, el leal pastor alemán de la familia, quien de repente empezaba a ponerse rígido y gruñía hacia espacios vacíos con las cejas levantadas. La familia reportaba frecuentemente que su perro veía cosas que ellos no podían ver con sus propios ojos, y los ojos del perro parecían fijarse en sombras que se movían y respiraban con algún tipo de intención malévola. A medida que estas sombras se movían por la casa, Simon empezaba a ladrar y a perseguirlas. Casi parecía que estas sombras, que no eran causadas por ninguno de los miembros de la familia, estaban vivas. Los electrodomésticos, desenchufados de manera segura, de repente soltaban chispas y humo, a veces se incendiaban, lo que llenaba el aire de la casa con el olor acre a cables quemados y humo, como si algún tipo de energía malévola estuviera jugando con fuego para infundir miedo en los miembros de la familia. Los sonidos crepitantes que salían de estos electrodomésticos desenchufados resonaban por troteaban en llamas como si fueran risas del más allá. Y luego estaba Dawn Smurl, que solo tenía 9 años en ese entonces, que experimentaba zonas de frío inexplicable en la casa, donde de repente su aliento formaba nubes de vapor, incluso en los cálidos días de verano que de repente desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Estos puntos fríos aparecían por toda la casa y parecían ser una especie de escalofriante presagio del asedio sobrenatural que estaba por venir. Sin embargo, al principio, como en toda historia de una casa embrujada, los Smurl, aferrándose a la lógica, descartaron todas estas peculiaridades y sucesos como causados por el envejecimiento de su casa. Restaron importancia a estas cosas, se aferraron a su fe católica y decían, esto no es más que la casa asentándose. Los lugares fríos debían ser algún tipo de corriente de aire, y sin embargo, bajo la superficie del hogar de la familia Smurl comenzó a despertar una maldad que posiblemente tenía sus raíces en el legado maldito de la masacre vengativa de la reina Esther, donde la tierra misma parecía exhalar el aliento de los muertos. A medida que avanzaba el año 1974, las anomalías y las experiencias paranormales que la familia Smurl vivía comenzaron a intensificarse, que envolvía el dúplex en un manto palpable de miedo, como si la maldición vengativa de la roca de la reina Esther hubiera comenzado a filtrarse hacia arriba a través de la tierra. En donde Smurl respiraba con algún tipo de toxina invisible que desgarraba su cordura. La atmósfera dentro de la casa se volvió densa, cargada de una malicia invisible que ponía la piel de gallina a la familia Smurl y aceleraba sus corazones mientras las experiencias que estaban viviendo comenzaban a volverse más frecuentes, más violentas y más aterradoras. Por ejemplo, los miembros de la familia empezaron a decir que escuchaban golpes atronadores de las paredes, como si espíritus enfurecidos estuvieran atrapados dentro de ellas exigiendo ser reconocidos o liberados. Golpes que ocurrían frecuentemente en plena noche, rompiendo la paz de la familia y dejándolos temblando en sus camas, con las sábanas empapadas de sudor pegadas a sus cuerpos. Al mismo tiempo que la familia Smurl comenzó a reportar comportamientos más perturbadores y violentos en toda la casa, Simon, el perro de la familia, su comportamiento se volvió cada vez más frenético, ya que comenzó a gruñir frecuentemente y con enojo hacia las puertas donde no había nadie. Sus orejas de repente se erizaban y su columna se tensaba como si estuviera escuchando murmullos, conversaciones o gritos inaudibles. E incluso la familia afirmó que parecía que Simon, su perro, quería protegerlos de algo que ellos no podían ver. Eso me ha pasado 2 veces a mí. Y una vez a Dawn, cuando sabíamos que el perro estaba afuera porque lo habíamos dejado salir, o yo siempre lo dejo salir si voy a salir y no voy a estar en casa. Llegué a casa y él estaba adentro. O sé que está adentro. Y de repente está afuera. Eso es muy inquietante. Y por supuesto las 2 puertas de atrás están cerradas. Así que algo abrió la puerta y lo dejó salir. Ahora ha habido experiencias extrañas con el perro. Una en particular, donde escuchaste este aullido proveniente del perro. Y el perro estaba durmiendo justo a tu lado. Una noche estábamos acostados en la cama, todavía no estábamos dormidos, y Simon empezó a aullar, y no era como un aullido normal, ¿de acuerdo? Era como algo que yo describiría salido de un cementerio, un aullido que ponía los pelos de punta y duró mucho tiempo, más de 1 minuto, ¿de acuerdo?
Y lo que intenté al principio fue quitar mi mano de la cama para acariciar a Simon, y algo me detenía la mano y no podía moverla, pero era algo. Y no podía mover mi mano. Así que seguí intentando empujarla hacia adelante, pero no podía hacerlo. Entonces la jalé hacia el lado opuesto y finalmente me soltó. Luego puse mi mano sobre Simon y los aullidos continuaron todo ese tiempo. Y Simón estaba profundamente dormido. Él estaba acostado de lado con las 4 patas. Ya sabes, como de lado, profundamente dormido, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. No, y no lo era, y no, ninguna parte de su cuerpo se movía en absoluto. Sabes, tenía mi mano justo en su estómago hacia sus hombros, y no había ningún movimiento en Simón en absoluto. Y obviamente en este punto la familia Smurl estaba increíblemente asustada. Escuchaban golpes provenientes de dentro de las paredes. Su perro gruñía a las sombras, olían olores fantasma y sentían la presencia de energías desconocidas, y buscaron consuelo en su fe católica. La familia se reunía cada noche para rezar el rosario, pero las perturbaciones parecían burlarse de su religiosidad, aumentando en intensidad precisamente cuando comenzaban a rezar. Las cuentas se deslizaban de los dedos de la familia, mientras rezaban como si fueran arrebatadas, arrancadas de sus manos por algún tipo de energía maligna burlona. Pero no solo los Smurl estaban experimentando la actividad. Los vecinos de las casas junto a la casa de la familia Smurl empezaron a hablar entre ellos sobre sonidos peculiares que escuchaban tarde en la noche provenientes del dúplex. Historias que resonaban con los habitantes locales porque parecía que ya habían escuchado esos relatos antes. Como mencioné anteriormente, ya existían leyendas locales sobre la inquietud a lo largo de las orillas embrujadas del río, donde ese derramamiento de sangre es toda niebla perpetua, borrando la línea entre los horrores del pasado y del presente. Sin embargo, los Smurl no se mudaron. Se negaron a dejarse asustar y abandonar su propio hogar, aunque sus oraciones parecían no estar funcionando, e incluso parecían estar enfadando a la energía o a las entidades. Llegada de las gemelas Sharon y Karen Smurl en septiembre de 1978. Llenó el hogar de los Smurl de alegría por un tiempo, y en ese momento parecía que finalmente podrían estar comenzando una nueva etapa. Sin embargo, el nacimiento de estas gemelas amplificó la exposición de la familia a estos horrores crecientes, como si las nuevas vidas que de repente habían llegado al hogar y la presencia que los atormentaba con mayor ferocidad. Los llantos de las recién nacidas parecían resonar por toda la casa como invitaciones a lo oscuro y demoníaco, pero las cosas seguirían empeorando y volviéndose más violentas. Según la familia Smurl, en una noche particularmente oscura, una lámpara fue arrancada violentamente del techo por una fuerza demoníaca, la cual cayó y golpeó a Shannon Smurl, haciéndole una gran herida en la cabeza. La sangre resaltaba vívidamente contra su piel blanca. Al ver esto, comenzó un grito desgarrador que resonó por toda la casa como un muro de desesperación. Los espíritus parecían volverse más violentos y más descontrolados. Y este evento, como si una cayó en picada desde el techo, como si una fuerza violenta. E invisura hubieran Vogshers. En el Conjunto Últimos Ritos, donde el equipo de producción intentó replicar ese evento en su totalidad, incluso retratando los acontecimientos del día anterior. Aquí hay un clip de los Smurl hablando sobre este evento ellos mismos. Esa fue la noche de la confirmación de Heather. Eso fue el 29 de abril de 1985. Shannon y yo estábamos en la cocina y yo le estaba colocando con un alfiler el cuello de su túnica de comunión o de confirmación. Y tenemos una lámpara de techo de 1,20 m por 60 centímetros y cayó sin ninguna advertencia, en cuestión de un segundo. Se vino abajo y cayó sobre la mesa de la cocina. Eso debió haber sido muy aterrador. Sí, fue muy aterrador porque no sabíamos. Fue inesperado y no fue como una lámpara que se rompió de manera natural. No se inclinó, no se movió. Simplemente se vino abajo de golpe y le hizo una herida a Shannon en la frente y dejó una marca en el refrigerador. Y eso fue como media hora antes de que fuéramos a la iglesia. Porque él es muy hábil con este tipo de cosas. Lo miró y dijo que no había manera de que esto pudiera haber pasado. Un lado se habría roto, algo se habría dañado primero, pero esto no fue así. En cuestión de un segundo se estrelló contra la mesa con un golpe fuerte, sin ninguna advertencia. La familia Smurl
También empezó a reportar que veían masas negras como la tinta que se deslizaban por los vivos de oscuridad, con formas de sí rastros de un frío que calaba hasta los huesos y que penetraba a los miembros de la familia Surround Mos de Psols, y que penetraba a los miembros la sangre en las venas hasta lo más profundo. Con Ges veían pasar esas sombras. Esto se volvió algo muy común para los SMURL. Esas sombras visibles que veían con sus propios ojos se deslizaban de una habitación a otra. Y según su propio testimonio, esas figuras o formas sombrías siempre dejaban un frío extremo que helaba la sangre a su paso. En una noche particularmente inquietante, Heather estaba profundamente dormida en su habitación. La actividad paranormal era intensa en ese momento, pero ellos seguían viviendo en la casa y ella parecía estar durmiendo bien. Sin embargo, según su testimonio en esa noche en particular, en un momento durante esa noche, Heather fue despertada de su sueño y cuando abrió los ojos, notó algo increíblemente perturbador. Dentro de su closet oscuro, vio dos ojos rojos carmesí brillando que la miraban desde dentro del pequeño cuarto. Ojos que tenían una mirada llena de una malicia ancestral. Haces ojos. Mirándola desde su closet, Heather se quedó sin palabras y estuvo llena de un temor primitivo durante días después, incapaz de sacar de su mente la visión de esos ojos rojos brillantes. La aparición de esos ojos había marcado a Heather y las cosas solo empezaron a empeorar a partir de ahí. ¿Recuerdas cómo te dije antes que a los Smurl les costaba trabajo rezar dentro de su casa? Parecía que algo se estaba burlando de ellos. Parecía que algo no quería que rezaran. Sus rosarios se les resbalaban de los dedos por accidente mientras recitaban Ave Marías. Bueno, aquí es cuando vemos que la actividad paranormal empeora mucho, y en este punto la familia empezó a darse cuenta de que no estaban tratando con Gasparín, posiblemente estaban tratando con algo de otro reino, un reino más maligno, un lugar mucho más oscuro. Esta entidad o estas entidades no permitían que la familia Smurl rezara. Así que los Smurl comenzaron a susurrar sobre una fuerza demoníaca, mientras empezaban a sentir que su casa cobraba vida con una furia. La propia estructura parecía latir con los ecos de una maldición histórica. Cada crujido que se escuchaba y sentía dentro de la casa parecía servir como un recordatorio del espíritu implacable de la tierra. Y para principios o mediados de los años 80, el dúplex, el hogar de la familia Smurl, se había transformado en un caldero de maldad palpable. Los ataques de la entidad contra la familia se adentraban en los ámbitos más íntimos y profanos, como si la maldición de la sangrienta venganza de la reina Esther se hubiera despertado por completo. Una maldición que parecía tomar fuerza de la vulnerabilidad de la familia para desatar toda su furia. Un día, Janet Smurl, según su propio testimonio, estaba sola en el sótano de la casa en una fría tarde de invierno. Ella estaba en la parte de abajo de la casa familiar y estaba cargando la lavadora con la ropa sucia de la familia. Estaba sola abajo lavando la ropa. El único sonido que resonaba por toda la casa era el leve zumbido de la televisión de arriba, que en ese momento transmitía un programa de concursos. Según Janet, mientras estaba abajo preparando la carga de ropa, escuchó que la llamaban por su nombre con una voz femenina suave y escalofriante. Y después de escuchar esa voz, se quedó paralizada de miedo cuando la lavadora se encendió. Esta vez, según Janet, no había duda alguna. La voz repitió Janet justo detrás de ella, casi directamente en su oído. Un susurro cargado de burla y una leve risita que heló la sangre de Janet, lo que la obligó a retroceder rígidamente hacia las escaleras, completamente aterrorizada. Sin embargo, esta vez no iba a echarse para atrás. Armándose de valor, Janet gritó: ¿Qué quieres? Solo para encontrarse con el silencio, que fue interrumpido por el zumbido de la máquina y los sonidos del programa de concursos en la televisión de arriba. Pero cuando volvió a darle la espalda, la voz resonó de nuevo con ese mismo tono burlón. ¡Janet! Y eso fue la gota que derramó el vaso. Janet dejó caer los objetos que tenía en las manos y subió corriendo las escaleras, azotando la puerta con el corazón latiéndole como un tambor fúnebre. Algo sabía su nombre y algo la estaba llamando. Pero ¿qué era exactamente eso? ¿O qué quería? No estaba claro. Yo estaba en el sótano lavando ropa. Tengo mi lavadora y secadora ahí abajo y me había alejado de la lavadora. Ya me estaba preparando para subir a la cocina y escuché una voz de mujer. Y ella dijo: Janet, Janet, con mucha claridad, y pensé que era mi hermana. Ya voy, bueno, cuando llegué a la cima de las escaleras, por supuesto estaba sola en la casa. La puerta principal estaba cerrada con llave. No había manera de que alguien pudiera haber entrado a esta casa.
Al principio pensé, solo te lo estás imaginando. Estás escuchando cosas. Realmente, eso fue exactamente lo que sentí, que había oído algo. Ese día en particular los niños habían ido a la escuela y estaba un poco lúgubre. Era una mañana lluviosa, gris, así que la luz estaba encendida. Cuando los niños salieron a la escuela y se iluminó el cuarto, apagué la luz. Subí a hacer la cama y a recoger la ropa sucia. Y cuando bajé, la lámpara estaba encendida otra vez. Voilà. Hace 4 temps que a la cocina que lavé los platos. Y cuando subí, la luz estaba encendida otra vez. Esto pasó como 4 o 5 veces en una hora. Esa luz seguía encendiéndose. Ahora, esa es una lámpara de 3 intensidades, pero le ponemos focos normales porque los niños siempre la tiran y siempre estamos cambiando los focos. Bien, tendrías que girar el interruptor 2 veces antes de que la luz se encienda. Sí, antes solo ibas y ya, pero ahora ya no es de 3 vías. Pero esa luz siempre estaba encendida. Así que tendría que hacer clic 2 veces antes de que la luz se encendiera. Y yo no lo hice y no había nadie aquí para encender la luz. Poco después, Jack Smurl enfrentó una experiencia similar cuando en una noche particularmente escalofriante se despertó a mitad de la noche, paralizado en su cama. Y cuando miró hacia sus pies, lo que afirmó haber visto fue absolutamente aterrador. Según Jack, cuando miró hacia abajo, vio una figura femenina sombría arrastrándose sobre su cuerpo, su aliento caliente y absolutamente rancio como carne podrida. Despem, pislip twim, y después de despertaron hacia y notar esta criatura demoníaca, arrastrándose hacia notó que estaba levitando a unos 4 pies sobre la cama, suspendido en el aire con un espíritu demonia hacia él. No podía creer lo que estaba viendo. Este cuerpo femenino sombrío se arrastraba por la cama de una manera inhumana, acercándose cada vez más a él. Según él, susurrando de manera seductora, y con cada susurro le soplaba aire caliente y rancio en la nariz. No podía moverse. El testimonio de Jack, él en realidad, por el espíritu, agredido sexualmente por un demonio. Estos encuentros, según los Rever, profanaron la santidad de su matrimonio, lo que sembró semillas de desconfianza y miedo que eventualmente florecieron en una vigilia nocturna que la fuerza demoníaca invisible. Karen Smurl, que en ese momento apenas era una niña pequeña, una noche oscura comenzó a gritar violentamente mientras su cuna se mecía de un lado a otro con una fuerza violenta, con manos invisibles sacudiendo la estructura como si estuvieran furiosas. Cuando los miembros de la familia sacaron a Karen de la cuna, esta dejó de moverse, pero esto fue una vez más solo el comienzo, porque eventualmente la violencia en la casa aumentó con una precisión sádica, lo que convirtió la casa de la familia Smurl en un supuesto campo de batalla espiritual, donde ningún rincón de la casa ofrecía santuario ni respiro alguno. Strut, en sien fall dis dabal, afirmated the sien nat portion de Gibi durante un incidente fue elevado del suelo y arrojado contra una pared, su aullido agonizante reverberando como un grito desde las profundidades. Este levantamiento del perro de la familia y su choque contra la pared fue presenciado, según se informa por los niños y algunos miembros de la familia, lo que los dejó en una profunda desesperación. Mary Smurl, quien de hecho sufriría un ataque al corazón que ella atribuyó al estrés constante de vivir en la casa, se llevó la mano al pecho. Una noche en la sala tenuemente iluminada, su rostro estaba completamente desprovisto de color entre las sombras que parecían alimentarse de su debilidad. Mientras estaba sentada en la sala, llevándose la mano al pecho y sintiendo un dolor dentro de su propio cuerpo, un espejo pesado en el comedor se desplomó al suelo. Sin previo aviso, el vidrio se astilló y se hizo añicos con un estruendo ensordecedor que resonó por toda la casa como un grito, con fragmentos de vidrio que por poco no alcanzaron a Heather Smurl y se esparcieron por el suelo como dedos demoníacos. Lo describió como un pequeño animal negro que andaba caminando por la casa o que veía cuando subía las escaleras para irse a la cama. Creo que ella estaba subiendo las escaleras para irse a la cama y describió este pequeño ser negro como un animalito cuando estaba apagando las luces. ¿Por casualidad recuerdas ese incidente? Bueno, cuando se dio cuenta de lo que había visto, estaba arriba en la recámara. Pero la primera vez que vio esa cosa, estaba viendo la televisión. Mi papá y yo estábamos jugando cartas y ella tenía todas las luces apagadas en el cuarto, excepto la televisión que era de donde venía la luz.
Y ella dijo que de repente este animal negro pasó corriendo justo junto a ella hacia la esquina de un sillón que tiene en su sala. El sillón también es una cama, se abre y se convierte en cama. Así que la parte de abajo queda completamente al ras del piso, tal vez a 1 pulgada del suelo. Ella dijo que esta cosa se detuvo y que parecía que se metió debajo o dentro del sillón, pero ella dijo que no hay manera de que pudiera meterse debajo del sillón porque no hay suficiente espacio. Trató de alejarlo de la pared, no pudo ver ningún animal. Dijo que todo lo que podía ver era la parte trasera de algo que no tenía cola y no podía ver la cara ni la cabeza. Y luego, alrededor de la época de Navidad, ella tenía este tazón de cerámica que mantiene en su mesa de centro en la sala. Y durante las vacaciones de Navidad, ella y Jack estaban arriba en el segundo piso y tenía esto en una mesita en el pasillo. Y de repente ella dijo, Dios mío, esto es parecido a lo que vi pasar corriendo junto a mí en la sala de ese tamaño. Y ella dijo que las patas, la forma que tenían esas patas, básicamente fue lo que vio. Pero ella dijo que no vio una cola, ni una cabeza, ni una cara. Estamos aquí en la casa de los Schmerl mayores. Hemos estado investigando los fenómenos que ocurren en la casa de su hijo y su nuera. Esta es la otra mitad de la casa duplex en el 332 de la calle Mile Chase en West Pittston, Pensilvania. Jack, o insisto en llamarte Jack, John y Mary, también han experimentado fenómenos de este lado. Mientras estaban fuera de esta casa, se escuchaban ruidos. Ellos escuchaban esto desde el otro lado. No había nadie en esta casa, en este lado de la casa. Mary y John llegaron a casa. Encontraron una vitrina de porcelana en la cocina que realmente se había movido. ¿Qué tan lejos de la pared se había movido esta vez? 5 centímetros llenos de porcelana. Ahora, eso es algo que realmente podrías mover tan fácilmente, ¿no? Es difícil, muy difícil de mover. Podría moverlo al canal. No, pero nadie estaba en la casa. Estaba en esta casa en absoluto. Ahora, ha habido otras cosas de las que has sido testigo. Ustedes han experimentado golpes más fuertes que los que han tenido los vecinos de al lado. El 60% de tu audición, pero podías escuchar estos ruidos. Eso fue estruendo. No, ¿Tú crees que están justo encima? como si estuviera justo encima, justo al lado de la cama, era como donde estaría la mesa de noche. No, estaba como del otro lado de la cama o estaba ahí o arriba, como sabes a lo que me refiero al final. Porque si lo escuchas allá arriba, sería prácticamente el mismo ruido, ¿sabes? Ja. Teníamos los golpes en los closets y en mi mesa de noche cada noche se oían. Y al principio no pensé que fuera eso, pero seguro que sí lo era. Y entonces, cuando fuimos a casa de mi hija para el Día de Acción de Gracias, estuvimos fuera desde el miércoles hasta el domingo. Y mi hijo no pudo ir, él y su familia, porque tenía que arreglar su baño. Las baldosas se estaban despegando, así que escuchó agua corriendo y era como si alguien estuviera caminando por ahí. Así que siguió escuchando y escuchando. Creo que hay alguien en la casa de mi mamá y entonces, ¿qué hicieron? Pero él dijo que iban a venir y revisó todo pero no pudo encontrar nada. Pero las puertas de mi alacena estaban abiertas y había agua en el fregadero. Ahora, no debería haber habido agua en el fregan 2 días. No nos íbamos hasta el domingo. No habría razón para que hubiera agua ahí. Fuimos al médico y Jackie escuchó el agua corriendo y el inodoro se jalaba solo. Se jalaba todo el tiempo. Y entonces él vino, ¿verdad? Y revisó para ver si había algún problema con el inodoro. No había nada malo con eso, simplemente estaba jalando solo. Tú estabas en la habitación, en tu sala, yo estaba sentada. Animal. Sí, yo estaba sentada justo ahí. Y mi esposo se fue a jugar cartas esa noche con su grupo de cartas. Y Dawn, ella se quedó, porque Jack y los demás se fueron a la Ponderosa. Y yo me quedé aquí sola. Y apagué las luces y solo dejé la luz de la televisión encendida porque pensé que era suficiente luz para mí. Y yo estaba feliz, ya sabes, sentada. Entonces,
De repente, simplemente miré hacia allá, como por aquí, y vi a este animal ahí. Pero solo hice esto y simplemente hice así, y se fue. Se veía justo como un perrito, ¿sabes a lo que me refiero? Como uno de esos perritos nuevos, ya sabes, que acaba de nacer, pero no podía ver la cabeza, estaba hacia abajo. Y me volteé y no tenía cola. Era como marrón, como claro, oscuro, sí, color oscuro, sí. Eso te asustó. Bueno, por un momento empecé. Sí, estaba hablando, pero ¿a quién más le iba a gritar? Sí, de nada. No había nadie en los dos lados. Cuando llegabas a casa esa noche, cada noche creo que ella tenía miedo, entonces yo. Ahora, John, ¿hay algo más aparte de lo que tu esposa acaba de explicar que tú hayas presenciado personalmente en esto? ¿Eso cuándo fue? La semana pasada yo antes de que finalmente temprano. En la recámara de atrás no quería tener mi ropa ahí, pensé que la molestaría. Abrí y saqué una camisa limpia y cosas así, mis calcetas rosas y las puse ahí. Después me podrías golpear, como si me las podrías golpear. De hecho, te tocan la puerta. Cuando la calefacción empieza. Está expandiéndose o contrayéndose, pero donde podía alcanzar el agujero de la tubería, ¿sabes? Estaba frío. Sí que has tenido tu parte. Bueno, solíamos notar el olor. Sí. Como a mojo. E íbamos a la iglesia y al regresar, claro que sí, ese olor a mojo seguía ahí. Pero luego se iba, ya sabes, de inmediato. Y luego yo, para mí, a él no le molestaba, pero a mí me daban ganas de vomitar como si me tapara la nariz y casi no podía respirar. Y yo solía decir que eso duró por varios meses. Le dije a Janet, ¿cuánto tiempo tengo que seguir así? Le dije, con esa cosa haciéndome sentir esas ganas de vomitar. Pero mira, yo solía ver formas, ¿sabes a lo que me refiero? Una noche entré a mi habitación, era el atardecer, y esta figura salió como de la parte de atrás de la puerta, así, justo así, ¿sabes? Y me regresé y salí al pasillo. Sí, así que no se lo dije. Solo le conté esta noche que vi una figura hace un par de noches bajando las escaleras ahí y de repente desapareció. Y luego la vi de nuevo, en el baño. Cuando fui al baño anoche, y parece que salió de la cortina del baño, ya sabes, de esa área. Sí. Ahora, ¿qué tan alta era la figura ahí? Bueno, simplemente ya sabes, como que volaba, como que iba por el aire, ¿sabes a lo que me refiero? Como en el aire o algo así, ya sabes. Sería del tamaño de una persona adulta, más o menos, sí. Era como una sombra o podías verla. Bueno, como una sombra, ya sabes, color así. Sí, una forma, como una forma negra. Pero los golpes hemos escuchado, los golpes ahora en la recámara del frente, ya los hemos escuchado. Pero cada noche está tocando de mi lado, porque el chico lo grabó la última vez que estuvo aquí. Sí, Michael lo grabó, eso fue en Navidad y ahora es esta noche. Y Jackie anoche, o no, sí, fue anoche. Y la noche anterior, él roció ese incienso, ya sabes, como que abrió la puerta, ya sabes, ahí adentro. Y mira, yo tenía moños de Navidad y cosas en una bolsa, la puerta, porque tenía que colgar mi abrigo ahí adentro porque estuvo colgado ahí 2 días. Y como que se deshilachó. Así que abrí la puerta y pensé, bueno, aquí vamos. Entonces, ve, estos lazos aquí todos al frente de la puerta, como si hubieran sido, ya sabes, alterados. Sí, está roto ahí adentro. Jack lo dijo hacia el final, lo roció una vez y luego dijo que cuando empezó a golpear, simplemente abrió la puerta y lo sacudió un poco más, ya sabes. Y a veces tenía que reírse de él. Me preguntarles a las dos, como le pregunté a su hijo y a su nuera, de manera independiente, ¿qué creen que está mal en esos 2 departamentos allá? ¿Sienten que el fenómeno es de naturaleza fantasmal? ¿Qué sientes? Sí, creo que sí, porque te sientes muy incómoda. Y tú y John tratamos de mantener nuestra... Nunca lo había experimentado antes. No, una vida difícil cuando crecí, te juro por Dios, nunca traté mal a mis nietos ni a mis hijos, ¿no? No creo que esté tan apretado. Pero yo creo Por favor, especialmente cuando lo estás experimentando.
Ricardo, solo avísame si vas a ir. Algunas personas dirán, bueno, ¿cuántos años tiene tu suegra? Ella tiene tantos años. Debe estar yendo a... ¿Cómo le llaman? Menopausia o senil. Chenil, yo nunca pensaría eso de ti. Ella dijo, mi suegra es cualquier cosa menos senil. Dijo, el niño a ver si me sorprende. No, porque incluso los doctores no podían entender cuántos años tenía ni nada. Yo estoy muy sorprendida. ¿Qué tal? Me imagino que estás muy orgullosa de cuántos años tienen ambas. Bueno, cumplí 71 en junio y cumpliré 72. Bueno, que las bendiga. Ninguna de ustedes parece de 49 de verdad. Cumplirá 50. Y mi hija va a cumplir 25, mi hija va a cumplir 25 este año en julio. Eso es todo. Bueno, muchas te lo aprecio, probablemente ya tienes todo cubierto. Sí, lo hice, muchas gracias. Eso fue mi error en ese momento. Bueno, no podemos entender. Quiero decir, esto es algo que no podemos. Mi otro es ese. Sí. El otro, Chris, que está ahí, él es Chris. Hey. Durante este periodo, las oraciones de la familia eran constantemente interrumpidas por susurros inhumanos, burlones y perturbadores, que según la familia se burlaban de su devoción católica con un escalofriante regocijo. Todo se estaba intensificando en la casa de la familia Smurl en este punto. Las oraciones se susurraban, los espejos se rompían, las cunas de los bebés se mecían solas. El pastor alemán fue levantado en el aire y arrojado contra una... Esa misma parecía respirar con hostilidad. Sus paredes se contraían y expandían como si estuviera viva, inhalando el terror creciente de la familia y devolviéndolo en oleadas de temor amplificado. Un día en particular fui a la tienda y regresé a casa. La puerta principal estaba sin seguro y empujada hasta la pared. No solo entreabierta, no solo un poco habita empujada, así que me molesté un poco. Pensé, Dios mío, alguien está en la casa. Bueno, eso pasó mucho después, no había nadie aquí. Ahora, ese día en particular, de nuevo, estábamos preparándonos para ir de campamento. Así que fui a la tienda y por supuesto todos los niños estaban en la escuela. Y cuando me estaba estacionando frente a la casa, mi sobrino estaba entrando por la puerta principal. Y pude ver que la puerta otra vez estaba empujada justo contra la pared. Así que pensé que Don había llegado de la escuela, eran como las 2:15, 2:30. Y pensé, bueno, tal vez Don ya está en casa. Así que entré por la puerta como 2 segundos después que mi sobrino. Y él está parado más o menos aquí y está gritando por Don y le pregunté, ¿ya llegó? Él dijo, debe estar aquí. Sí, Janet, la puerta está abierta. Así que la llamé, pero no hubo respuesta porque ella siempre deja sus libros específicos y miré y su bolso no estaba ahí. Dije, ella no está aquí. Y en ese momento Don entró a la casa. Nadie más estaba aquí. Y las cosas realmente se estaban intensificando en este punto. Durante años, Janet en particular había estado experimentando mucha actividad paranormal en la casa, y en ocasiones incluso escuchaba a los espíritus imitar su propia voz. Una vez, mientras estaba en la habitación con su esposo, Jack, su tocador fue empujado contra la puerta por una fuerza fantasmal para atrapar a ella y a Jack dentro de la habitación. Y Janet hablaba frecuentemente sobre cómo experimentaba una sensación constante, una presencia maligna dentro de la casa, incluyendo la sensación de ser observada o seguida. En una noche escalofriante, cuando despertó en la cama, parecida a un hombre, cerniéndose sobre la cama, la cual se desvaneció cuando encendió la luz. En otra noche, al igual que su esposo Jack lo relató, ella afirmó que fue violada por los espíritus. Esta es una cita directa del libro The Haunting, publicado por la familia Smurl junto con un autor que les ayudó a escribir sus experiencias. Janet fue despertada una noche por un peso atante que parecía inmovilizarla en la cama. Abrió los ojos y vio una figura femenina oscura e indistinta inclinada sobre ella. La figura era de alguna manera tanto sólida como transparente y emanaba una aura de malevolencia que la aterrorizó. Intentó gritar, pero no pudo. La entidad comenzó a manosearla y luego la violó. La experiencia fue tan traumática que Janet quedó temblando y sollozando. Y cuando Jack despertó, la encontró hecha un ovillo con el camisón rasgado y el cuerpo lleno de moretones. También hubo otro incidente físico aterrador que Janet experimentó cuando una fuerza invisible al otro lado en civil la arrojó violentamente al otro lado contra la pared y le quedara un moretón visible. Y de manera escalofriante. Un giro realmente perturbador.
Una noche, cuando Janet estaba sola en su habitación, vio una visión y grotesca. En la oscuridad de la habitación, vio lo que parecía un rostro parecido al de un cerdo con colmillos que apareció ante ella en su dormitorio, y ella interpretó esto como una manifestación física del demonio. Bueno, me han sacado de la cama. Después de tu primera visita, me golpeó. ¿Qué parte de tu cuerpo te dolió? Siempre en mis piernas o tu edad. Creo que fue más o menos en junio. Hacía mucho calor esa noche y no podía dormir y de repente escuché esas voces. Y eran muy fuertes, muy claras. Eran voces femeninas. Una de las mujeres decía, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Estoy harta. Y seguía. Así que pensé que era mi suegra. Pensé, ¿qué está haciendo ella a las 12:40 de la madrugada gritándole a mi suegro? Eso no sería característico de él. No, eso no es nada propio de ella, y especialmente de él, una vez que se duerme. Me levanté y pensé que tal vez eran los vecinos, así que miré por la ventana y todas las casas estaban a oscuras, así que sabías que no podía venir de ninguna de las casas. Así que me volví a meter a la cama y podía escuchar esos pasos terribles subiendo y bajando por el pasillo muy pesados, como si alguien pesara 200 o 250 kilos. Unos pasos terribles, aterradores. Y me quedé ahí acostada, muerta de miedo, y pensé, seré la única que escucha esto. Debes estar volviéndote loca. Así que se detuvo y me levanté de la cama. Tú sola, yo sola. Y abrí la ventana de la cocina porque hacía mucho calor y vine aquí. Vino conmigo y me fumé un cigarro y pensé, bueno, solo esperaré un rato. Y mientras estoy sentada aquí, los pasos pesados seguían yendo y viniendo de un lado a otro en el pasillo. Y pensé, estoy loca, toda mi familia está arriba. Así que puse el cenicero en la mesa de la cocina y dejé la ventana abierta. Por eso supe que no estaba soñando en la mañana. Cuando regresé arriba a la cama y me metí, se escuchaban golpes como si alguien estuviera golpeando con los puños encima de nuestro cómoda triple en la recámara. Intenté despertar a Jack, no había manera de despertarlo. Lo tenía rodeado con todo mi cuerpo, tratando de jalarlo para despertarlo y no pude. Después de que me quedé ahí, el perro estaba muy inquieto, de un lado a otro. Él se acercó a mí porque sabía que yo estaba despierta y puso su boca en mi brazo e intentó sacarme de la cama. El perro lo hizo. Él ha hecho esto también en el baño, donde ha intentado sacarme del baño. Y luego se acostó de mi lado, lo cual es muy extraño. Él siempre se acuesta del lado de la cama de Jack. Se acostó junto a mí y yo lo acaricié un rato, como si no quisiera dejar mi lado y no podía entender por qué yo era la única en esta casa que escuchó todo esto. Esto continuó. Ahora, lo más probable es que los otros miembros de la familia, porque esto estaba destinado a pasarte a ti, estaba destinado a asustarte. Se estaba acercando a ti y estaba destinado a hacerlo de una manera aterradora. A la mañana siguiente le expliqué todo lo que había pasado la noche anterior. Y él dijo que no fue así. Yo le dije, yo te diré si estaba soñando. Y fui a la cocina y ahí la ventana de la cocina estaba abierta y ahí estaba el cenero justo donde lo había dejado. Le dije, Jack, sé que no estaba soñando. Ahora, estabas haciendo esto para ayudarte a estar en contacto con la realidad. Yo sabía que esto no era un sueño, que yo estaba aquí. Estabas físicamente en este cuarto con el animal durante la noche sola. Y porque de verdad lo hice. Hubo momentos en los que pensé que estaba perdiendo la cabeza. Estaba sentada en la mesa de la cocina y estaba haciendo una lista de compras. La puerta principal se abría, se azotaba y una voz decía, Janet. Pasa, estoy en la cocina. Las puertas estaban cerradas, pero aún así ha pasado muchas veces. Abría la puerta y la azotaba. Y la voz todo el verano me llamaba mamá. Mom. Y claro, no había nadie aquí, yo iba corriendo de cuarto. Una noche Jack estaba hablando con su madre y las dos chicas mayores estaban en la cocina y las dos más pequeñas estaban afuera jugando. Y yo salía del baño y esta voz decía, bajo las escalas hubo respuesta.
respuesta bajo el dormitorio. ¿Dónde está? Papá no está aquí, está al lado en casa de la abuela. Así que le pregunté, le dije, ¿me estabas llamando a gritos? Él dijo, no. La mayoría de las veces es una voz femenina la que escucho. El primer sacerdote que visitó la casa de los Smurl se llamaba Padre Raymond L. Karchak, un amigo de la familia Smurl desde hace mucho tiempo. Fue invitado a cenar una noche al dúplex de la familia durante la peor parte del asedio espiritual, momento en el que los Smurl le contaron sobre los problemas que habían estado experimentando en la casa. En ese momento, la familia se sintió aliviada al ver que el padre tomó en serio sus palabras y les creyó. Sin embargo, después de que el padre Karchak subió al piso de arriba y comenzó a rociar la propiedad con agua bendita, les dijo a los Smurl que de repente se dio cuenta de que estaba en presencia de algo maligno. Él dijo, ustedes son personas buenas y normales, y esto no debería estarles pasando. Mientras el sacerdote hablaba con la familia en el piso de arriba, Janet pudo ver que él había empezado a sudar y se estaba poniendo cada vez más nervioso. Smurl sentían que la presencia estaba presionando al padre Karchak para que se fuera de su casa. Sin embargo, el sacerdote continuó recorriendo la casa, bendiciendo cada habitación con agua bendita y ordenando al demonio que dejara en paz a estas personas. En un momento, sin embargo, la presión sobre el sacerdote fue tanta y se veía tan alterado que Janet y Jack temieron que pudiera desmayar. Pero el padre Karchak terminó valientemente la bendición. Luego tomó un café en la cocina con la pareja y se fue. Para su sorpresa, los Smurl descubrieron que durante los 3 días siguientes a la bendición su hogar no fue perturbado por el demonio. Pero después de esos 3 días de paz, el demonio regresó varias semanas después y comenzó a intentar una vez más dominar a los Smurl. Esto quedó evidenciado por un incidente especialmente inquietante en el que Mary Smurl, cuya salud seguía siendo mala, se vio levantada, junto con su colchón tan alto en el aire que se vio obligada a saltar al suelo desde la cama levitada, lastimándose gravemente las rodillas. Su esposo, que estaba afuera, jugando cartas en ese momento, se enojó muchísimo cuando Mary le contó la historia y ayudó a Jack y a Mary a tomar la decisión de llamar al Monseñor Francis Kane para que viniera una vez más a bendecir el dúplex. El monseñor recorrió la casa y fijó cada habitación con agua bendita. Esta bendición mantuvo al demonio alejado durante varios días. Desafortunadamente, su regreso se anunció cuando las puertas del closet empezaron a abrirse y cerrarse de golpe por sí solas. Aquí hay un clip de la familia hablando sobre cómo estas puertas del closet se abrían y cerraban solas. La primavera, estarías en la recámara y la puerta del closet de nuestra recámara es una puerta de celosía que no tiene una manija para abrirse y cerrarse como una puerta normal. Es una puerta de celosía que se une en el centro. La empujas de lado y la puerta se junta de esta manera. En la parte superior. Hemos intentado hacer esto muchas veces y pensamos que era muy extraño. Esta puerta se abría y se cerraba, se abría y se cerraba. Y no hay manera de que podamos hacerlo. Hemos intentado hacerlo y es imposible. No puedes abrir la puerta y jalarla hacia atrás. Tienes que empujarla en el centro. Casi como un acordeón. Es como un acordeón. ¿Qué tan rápido dirías que iba? Iba muy rápido. Iba. Y no puedes hacer eso. No hay manera de que puedas hacer eso. Al principio abría la puerta y la dejaba en esa posición. Así que yo iba y cerraba la puerta y lo volvía a hacer. Pero ese día en particular me estaba vistiendo y estaba sentada en la cama poniéndome los zapatos. Y esa puerta empezó a moverse de un lado a otro, de un lado a otro. Así que le dije, ¿puedes dejar de hacer eso? Hoy no estoy de humor para ti. Y la puerta se cerró. Y yo no hay manera de que puedas hacer eso con esto. Cesari. Empezaron a llevar un diario de los eventos por sugerencia de un investigador universitario que había pasado la mayor parte de su vida investigando lo paranormal, y les mostró ciertos patrones, como cómo la entidad absorbía energía de ellos y la usaba en su contra si estaban muy molestos por algo. Los Smurl consideraron hacer público el caso en ese momento, como llamar a una estación de televisión cercana, pero decidieron no hacerlo porque temían que la gente pensara que estaban locos o que se estaban inventando todo. Afortunadamente, fue en ese momento cuando Janet Smurl recibió una de las llamadas telefónicas en Ortiz de Pida de parte de una amiga suya que vivía en las afueras de la ciudad llamada Carla Davies. Una llamada telefónica que finalmente llevó a la familia a contactar a Ed y Lorraine Warren.
Sin embargo, esto fue frustrante para los Smurl. Sentían que no podían obtener ayuda de la iglesia porque los funcionarios de la diócesis améticos respecto a lo sobrenatural, ya que temen verse involucrados en un engaño o en algo que más tarde será explicado por medios perfectamente lógicos. Sin embargo, esto lleva a uno de los eventos más escalofriantes de toda la historia. Un día, sintiendo que necesitaban ayuda más que nunca, después de que Jack informó haber sido violado por el súcubo, Janet Smurl llamó a la oficina de la diócesis local. Alguien en la oficina contestó el teléfono y ella comenzó a contarles sus problemas. El hombre al teléfono se identificó como el padre O'Leary, y después de escuchar las súplicas de Janet por ayuda, el padre O'Leary prometió llevar el asunto al canciller de la diócesis y comunicarse de nuevo con ella. Sin embargo, más tarde, cuando Janet volvió a llamar a la diócesis después de no recibir respuesta, le dijeron que no tenían idea de quién era el padre O'Leary. No había ningún padre O'Leary en la oficina de la diócesis y no tenían ningún registro de que un padre O'Leary hubiera visitado o siquiera estado presente en las instalaciones. Esto para Janet y Jack les heló la sangre. Y esto los llevó a creer que el demonio que estaba atormentando su casa y a su familia se había hecho pasar por un sacerdote al teléfono, específicamente para retrasar una limpieza espiritual de la casa, y para hacerla quedar como una tonta, llenarla de falsas esperanzas y dañar su credibilidad. Y eso es porque cuando Janet llamó al verdadero canciller, el padre Gerald F. Amable Malley, al día siguiente, él escuchó a May reservada cuando ella mencionó lo sobrenatural. El padre Mullally prometió considerar el asunto y comunicarse con Janet al día siguiente, pero nunca volvió a llamar. Ahora, después de enfrentar protestas de los amigos católicos de los Smurl, la diócesis finalmente envió a un sacerdote a su casa, y se convirtió en una especie de asunto pseudo-político dentro de la iglesia, donde había sacerdotes que querían ayudar a la familia. Había sacerdotes de otras diócesis que querían venir y ayudar a la familia, pero la iglesia misma tenía miedo de romper el protocolo. Y más tarde, cuando los SMURL fueron a los medios y acudieron a ellos en busca de ayuda, la iglesia en realidad se molestó con ellos, porque afirmaron que no habían acudido a ellos primero, lo cual era una mentira según los SMURL, porque ellos habían estado suplicando ayuda durante meses, durante años. Y esto solo amplificó su propio aislamiento, dentro de una casa con una energía casi ancestral y vengativa que algunos afirmarían provenía de la tierra empapada de sangre cercana. Sin embargo, según los Smurl, traer al sacerdote para intentar bendecir la casa solo empeoró las cosas, y los fenómenos paranormales continuaron con una ferocidad renovada. En medio de la noche, los colchones de la familia Smurl temblaban y vibraban como si estuvieran poseídos por una furia sísmica, despertando a la familia noche tras noche con gritos y sus corazones latiendo con miedo. El movimiento de la cama evocaba los desplazamientos subterráneos de las viejas minas o los pisoteos y pisadas de fantasmas históricos. Los pasos comenzaron a resonar aún más fuerte y con mayor frecuencia en todo el ático de la casa, deliberados, pesados y ominosos, acompañados de susurros guturales e inhumanos que parecían deslizarse desde dentro de las paredes como serpientes venenosas. Susurros que se burlaban de la familia y que a veces, según ellos, los amenazaban. Janet Smurl parecía ser uno de los miembros de la familia que más fue blanco de esta presencia. Janet estaba sola, estaba relajándose. Ese día no había pasado nada malo, todo parecía estar normal. Hasta que mientras estaba sola, se encontró con una masa negra y viscosa que flotaba sobre su forma ondulando como un latido viviente de oscuridad. Mientras Janet permanecía sentada mirando esta esfera negra amorfa y cambiante, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, como si la congelara hasta el alma. Mientras miraba esta masa negra y amorfa, parecía susurrar sobre la condenación eterna, casi como una amenaza, antes de que finalmente desapareciera en el aire. Sin embargo, los niños Smurl, que eran víctimas de este aterrador acoso paranormal, parecían ser quienes más sufrían. En un momento, una de las hijas de Smurl incluso afirmó que había sido empujada violentamente por las escaleras por la entidad demoníaca y escapó del incidente cubierta de moretones profundos y cortes sangrantes. Y esta entidad frecuentemente se metía con los juguetes de los niños. Por ejemplo, en el libro The Haunted se afirma: una tarde, Janet llegó a casa y encontró los juguetes de su hija esparcidos por todo el piso de la sala, aunque las niñas juraron que los habían guardado antes. Y en otra cita del libro, los autores afirman: en otra ocasión los juguetes de los niños fueron encontrados, apilados en una extraña forma de pirámide en medio de la habitación. Una disposición que ninguno de los miembros de la familia pudo explicar.
Tenía una pulsera, me operaron del cerebro hace 2 años, y tengo una pulsera de acero inoxidable, que uso, una pulsera de alerta médica, que dice que ya sabes, puedo tener a la penicilina, de acuerdo. Y tiene una cadena que tiene un seguro especial. Está hecha especialmente para que no la puedas perder, está bien. Esa es la razón de eso. Nunca me quito esta cosa, excepto cuando me baño. Vale, está bien. Ahora, una noche subí a bañarme y me quité mi medalla y me quité mi pulsera y la puse encima del gabinete de toallas en el baño. Pues, como en pude escuchar 3 golpes en la pared. Correcto. Pero junto a los 3 golpes, con el primer golpe creí escuchar el tintinear de metal. Fue algo inusual. Fueron 3 golpes en la pared, pero en el primer golpe hubo como un sonido metálico, como metal contra metal. Sí. No le presté atención porque esto es algo común en nuestra casa, así que seguí cortándome las uñas de los pies y volvió a golpear 3 veces más. Pero esta vez solo fueron 3 golpes sin sonido metálico, así que me metí a bañar. Me duché, salí, me puse mi medalla, fui a ponerme mi pulsera ya no estaba. Baño. Nunca abrí la puerta del baño. Tomé todo lo que había en el baño y lo bajé. Busqué en el inodoro, busqué en el bote de basura, donde estaban las toallas, el cesto de ropa sucia, moví todo y no estaba por ningún lado. Entonces me cayó el 20 de que la primera vez que escuché el golpeteo, también se oyó un tintineo. Debió de haber sido la cadena. Seguramente rebotó en la parte superior del gabinete y ya no está. ¿El gabinete era de metal? Eso es correcto. También es de metal y no lo he visto desde entonces. No ha regresado, así que básicamente, y luego me faltaba una camisa blanca que estuvo perdida como 1 año. Esa nunca regresó, ¿de acuerdo? Pero junto con esto, en la misma situación, estaba justo al lado de la chimenea. Y ahora esa, la chimenea que solía funcionar cuando tenían la estufa de carbón en la cocina, está bien. Ya no funciona porque cuando pusimos un techo nuevo en la casa, la derribamos hasta la línea del techo. Así que la chimenea básicamente solo está ahí parada y ya no sirve para nada. Posiblemente este podría ser el lugar, porque aquí fue donde escuché el ruido metálico. Que este podría ser el lugar donde se guardan estas cosas. Así que un domingo tomé la escalera y subimos al ático. Subí al ático. Y solo revisar si podíamos encontrar algún lugar donde pudiera estar alguna de esas cosas. Así que no pudimos encontrar nada. Algo me hizo sentir que tenía que irle a la parte trasera de la casa. Así que fui a la parte trasera de la casa y mientras estoy mirando ahí me doy cuenta y estoy viendo esta chimenea que termina a la altura del techo. Así que subí por la escalera, una escalera pequeña que tenía, y no pude meter la cabeza ahí para mirar hacia abajo con una linterna porque no estaba lo suficientemente cortada. Y los ladrillos estaban demasiado duros para quitarlos. El mortero estaba demasiado duro, así que les dije. Eso fue muchos años. Y le dije a Janet, le dije voy a tener que venir aquí con un martillo y un cincel y esas cosas. Y le dije, voy a tener que desmontar esto porque, ya sabes, este mortero es como hierro. Porque cuando se construyó esta casa, todo incluso las paredes, los taladros de estrella no podían atravesarlas, ya sabes. Está muy bien construida. Así que como 2 semanas después nos frustramos de nuevo porque faltaban cosas. Así que subimos de nuevo al ático mi hija y Don y Janet. Estaba junto a la entrada, pero todavía en la escalera. Y subí ahí, puse la escalera y tenía el martillo, el cincel y todas mis herramientas listas. Y subí ahí, y toda la chimenea estaba empapada de humedad por todos lados. Y aún así, no hay manera de que el agua pudiera entrar ahí porque no tiene ninguna abertura hacia afuera. Correcto. Y 2 semanas antes de eso estaba tan sólida como el hierro. Subí y empecé a quitar los ladrillos uno por uno. Y al golpear todo lo que había entre ellos era arena. No había ningún rastro de mortero excepto a 1,5 metros de profundidad. Y después de eso el resto estaba sólido como lo estaba 2 semanas antes. Pero era como si me estuviera diciendo, adelante, tira la chimenea, porque de todas formas no vas a encontrar nada, ¿no? Para satisfacer tu curiosidad. Correcto. Y sigue siendo así, porque cuando los 2 investigadores estuvieron aquí, cuando Mike y Tony estuvieron aquí, subimos al ático. Ahora, una de las cosas en relación que también notamos, pues, la primera vez que la vez que estuvimos ahí, todas las veces que estuvimos ahí, debería decir, notamos que cuando estábamos a la chimenea se escuchaba un par de cientos de pájaros o algo así rascando el techo, o ardillas o algo. Pues notamos eso la primera vez que estuvimos ahí. La segunda vez mi hija se asustó un poco porque era, ya sabes, es un ruido bastante fuerte. Y no está ahí cuando llegas por primera vez, sabes, tienes que esperar un par de minutos. Y luego, por supuesto, cuando Charlie, el investigador, y Tony estaban ahí arriba conmigo, nos pasó lo mismo otra vez, como si algo estuviera rascando todo alrededor, arriba de nosotros, ¿de acuerdo? Nada, no había nada en el techo.
La primera vez incluso enviamos a Heather al patio trasero. Le dijimos, Heather, sal afuera y mira hacia el techo a ver si puedes ver algún pájaro. Ella dijo, no, no hay nada allá arriba. Pero sí podías escuchar esto y era fuerte, como un rasqueteo muy fuerte. No era como el ruido que haría una ardilla. Era realmente fuerte como un gato o incluso más fuerte como un animal grande. Y no había manera de que un animal grande pudiera subirse a ese techo. Estos aretes, tuve algunas experiencias con los... No es que sean muy caros, porque sí tengo unos caros, pero estos costaron tal vez 10 o 15 dólares. Pero me gustaban por la forma en que estaban hechos. Estaban hechos de tal manera que eran de una sola pieza. No necesitabas tener un broche en la parte de atrás. La pieza pasaba por tu oreja y tenía un seguro especial en la parte de atrás. La primera vez que los usé y que me pasó algo con ellos, estábamos acampando y resultó que los había dejado puestos en casa. No me los quité. Y mientras estábamos ahí durante la noche, en la mañana levanté y los dejé en mis orejas cuando me fui a dormir para no perderlos. En la mañana los ya no estaban, así que los buscamos por todos lados. Revisamos todo el lugar. No pudimos encontrarlos. Estaba cepillando el cabello de la niña. Fue a lavar los platos. Y cuando saqué la mano del agua, los aretes estaban puestos en mi dedo, como si fueran anillos, los dos. Y pensé lo habría visto, por supuesto. Los habría visto mucho antes de esto. Hasta en la mañana. La segunda vez que desaparecieron, los había usado un miércoles en casa y me los quité. Y tengo un lugar donde los pongo porque son los que más uso. Cuando fui a buscarlos el viernes, los aretes ya no estaban, no los pude encontrar, dije. Bueno, tal vez los tomé y los puse con las joyas. Buscamos por todos lados. No pudimos encontrar los aretes. Como 2 semanas después, me estaba preparando para bañarme. Y la pulsera médica de Jack vino a mi mente. Tal vez tomó su pulsera médica y la puso en su caja de joyas, porque Jack tiene una pequeña caja de joyas donde guarda sus pasadores de corbata y mancuernillas, pero nunca la usa. Podría estar ahí un año y él no la abriría, es un hombre muy informal. Así que pensé, esa es una idea. Así que bajé al dormitorio y abrí la caja de joyas. Y solté un grito porque ahí, al frente de su caja de joyas, encima de su caja de joyas, tiene revistas de American Rifleman apiladas. Así que ya sabes, no la usa mucho. Y cuando la abrí, ahí como si nada, estaban mis 2 aretes parados uno al lado del otro. Cuando los saqué, tenían como una capa encima, como un residuo de hollín. Tuve que rasparlo de la plata, era casi como una pasta. Así de no sé cuánto tiempo estuvieron los aretes ahí de esa manera. Don se estaba preparando para la escuela esta mañana y bajó muy molesta porque sus jeans nuevos que había dejado encima ya no estaban, habían desaparecido. Y como hay tanta diferencia de talla, ni siquiera fue Heather se los llevó porque Heather no cabría en ellos. Así que le dije, ahora Don tienen que estar aquí. Ella dijo, mamá, no están. Ella dijo, busque en el closet, busque en el baño. Yo dije, bueno, tal vez están en el cesto de ropa sucia. O tal vez están en la canasta de la ropa. No pudimos encontrar los jeans. Cuando llegó de la escuela ese día, subió a cambiarse de ropa. Abrió el cajón y ahí estaban justo encima y estaban los jeans otra vez. Ahora ha tomado ropa. Ha tomado trajes de baño donde los buscas. Toma mucha ropa. El incidente con las cuentas del rosario. Heather siempre las tenía en la cama con ella, le dije. Y ella dijo, ya no están. Le dije, Heather, bueno, ya sabes, cuando duermes tal vez están en la funda de la almohada, tal vez se cayeron debajo de la cama o por un lado. Mamá, te quiero. Así que cuando todos se fueron a la escuela, subí las escaleras, desvestí las camas por completo. Quité los colchones, las fundas de colchón, las sábanas, todo, sacudí todo, vacié el bote de basura, me puse de rodillas y revisé toda la habitación y no pude encontrarlo. Así que justo antes de que llegaran de la escuela pensé, bueno, voy a ir a buscar de nuevo. Estaban las cuentas del rosario de Heather, tan bonitas como podían estar, y que regresaron, han regresado. La primera vez que realmente empezó a faltar algo fue en casa de mi madre. A mi madre otra vez no se le perdía nada de verdadero valor, solo cosas que notaría que faltaban porque las usaba constantemente o con frecuencia, como sus estuches de maquillaje que desaparecían. Y claro, les preguntaba a las chicas, ¿tomaron mi estuche de maquillaje? Porque las 2 chicas mayores apenas empezaban a usar maquillaje y cosas así, o tal vez los bebés se los llevaron los gemelos. Y a mi madre le faltaban joyas, y desaparecían por un par de días, y luego volvían a aparecer casi exactamente en el mismo lugar donde se notó que faltaban. Pero siempre se encontraban en un lugar. Oh,
Sus cucharas fueron sacadas de su cajón. Y ella, ya sabes, culpando en el jardín. Se están llevando todas mis cucharas. Pero nunca se dio cuenta de que todas sus cucharas habían desaparecido. Así que sus cucharas empezaron a aparecer de dos en dos. Pasaron varios días antes de que volvieran todas sus cucharas. Uy, ya sabes, muy típico en realidad. Es muy común que esto pase. Ha tomado sábanas, toallas, moldes para hornear, artículos del hogar. Toma cosas, no es que sean caras, solo lo suficiente para que te des cuenta de que faltan. Cuando vas a usarlo, ya no está. Yo decía, bueno, ¿dónde están todas mis toallas? ¿Qué hacen? Se las llevan a la escuela y las dejan en su casillero por un mes. O, no, hoy tenía una amarilla, así que después de un tiempo una toalla marrón, fue de vuelta, luego otra las devolvían al lugar. Obvio. Las devolvían justo donde pensabas que estaban desde el principio. Watts de mes quería preparar algo que requería champiñones enlatados. Así que ella sabía que tenía 2 latas de champiñones abajo en el sótano donde guarda sus alimentos enlatados, porque las compró específicamente para este propósito. Ella estaba preparando esta salsa para bistec, así que le dijo a mi padre cuando él estaba abajo. Así que él bajó a buscar los champiñones. Ya no estaban. Ella sabía que no pudo encontrarlos. Entonces mi papá iba a la tienda. Así que le dijo a mi papá, compra 2 latas más de champiñones, si es de regreso. Así que entonces ella las usó. Ella volvió a bajar por otra cosa. Y ahí estaban, justo donde estaban originalmente. Y ya sabes, cosas así. Es obvio, obviamente. Ella tiene un par de... Mi mamá también tiene un par de pantalones que usa a diario en la casa. ¿Sí? Y le gustan porque son bonitos y suaves y todo eso. Sí. Y un día no los pudo encontrar. Sabía que los lavó, los planchó y los puso en su cajón. Al día siguiente fue a buscarlos y ya no estaban. Ahora desaparecieron por un par de días y luego volvieron a aparecer en el mismo cajón, en el mismo lugar donde los había dejado antes. Solo cosas para molestar. Correcto. Muy difícil de explicar, mi impresión personal antes de hablar contigo y con él. Yo diría que la casa estaba embrujada. Ay, YouTube. Absolutamente. Es un fantasma. No hay duda. Y si me lo hubieras dicho hace un año, probablemente te habría dicho que necesitabas un psiquiatra. Pero ahora creo que esta casa realmente está embrujada. Gracias por concedernos esta entrevista esta tarde. Jack Smurl, siempre el protector estoico, fue mordido en la oreja una noche por lo que él afirmaba que eran colmillos invisibles, mandíbulas demoníacas, el dolor agudo y ardiente como el fuego. Una mordida que dejó una marca rojiza en su oreja que según él palpitaba con una especie de calor profano. Así que como puedes ver, las cosas empeoraban cada día. Los niños eran empujados por las escaleras, las personas eran mordidas por colmillos, los juguetes se acomodaban solos en círculos inquietantes. Y como antes, los Smurl no eran los únicos que notaban que algo estaba pasando dentro de la casa. Los vecinos de los Smurl se contaban entre ellos que oían ruidos extraños que provenían del dúplex en medio de la noche. E incluso afirmaron que ellos mismos habían visto las sombras moviéndose de ventana en ventana dentro de la casa. Pero los Smurl, aún apoyándose en su fe, continuaron rezando, pero las oraciones solo provocaron una reacción violenta y cruel de la entidad. Además, las cargas financieras de la familia seguían aumentando implacablemente. Los costos médicos de Mary Smurl iban en aumento debido al infarto que había sufrido. Había reparaciones interminables que hacer en las tuberías con fugas y los accesorios dañados de la casa. Las gemelas pequeñas de la familia obviamente tenían sus propias necesidades y el estrés de la familia iba en aumento. No solo estaban lidiando con una entidad malvada, oscura y retorcida que quería hacer matarlos, sino que también estaban bajo una enorme presión financiera, lo cual reflejaba la decadencia de la casa, que quizás se veía agravada por las minas inestables que había bajo la ciudad. De repente, los objetos dentro de la casa empezaron a desafiar las leyes de la física. Jarrones pesados salían disparados por las habitaciones sin motivo aparente, como si fueran arrojados por fuerzas invisibles, estrellándose contra las paredes con una fuerza explosiva, lo que dejaba a la familia aterrorizada. Gruñidos guturales parecidos a los de un cerdo empezaron a emanar desde dentro de las paredes de la casa, sonidos sobrenaturales que parecían evocar antiguas leyendas demoníacas, y parecía como si la casa misma se enojara con la familia. En los últimos meses, la mayoría de los golpes son en grupos de 3 golpes en la puerta principal. 3, por supuesto, es un número muy mágico. Y muchas veces los fenómenos que ocurren en estas casas suceden en grupos de 3. 3 golpes en la parte trasera del inodoro, 3 golpes en la esquina de una habitación,
3 golpes en la recámara entre los 2 espejos dobles de nuestro tocador, donde hay un crucifijo. Esto acaba de pasar recientemente, y eso me perturbó porque nunca antes había molestado un objeto religioso. Ahora, se han oído golpes debajo de un crucifijo y en medio de un rosario que cuelga de la cama de mi hija mayor. Bueno, apenas tuvieron uno la otra noche y tuvieron otro hace un par de semanas, donde fue inusualmente fuerte, como si alguien hubiera dejado caer algo desde el techo o desde el ático. Fuerte, como golpes, choques, realmente fuerte, porque mi suegro es casi completamente sordo, y para que él escuchara esto tendría que haber sido anormalmente fuerte, y ambos estaban asustados. Ray, Ay, no lo sé. No sé si era tan fuerte de nuestro lado. ha pasado 2 veces en casa de mi madre. Dad, está bien. Nunca hemos tenido ese golpe repentino, esos golpeteos fuertes. Normalmente tenemos golpeteos en múltiplos y no tan fuertes, ya sabes, no tan aterradores. Debería decir que no, porque tienes que tener en cuenta que mi padre es aproximadamente un 60% sordo. Él es 60% sordo y además estaba profundamente dormido y tiene el sueño muy pesado. Y él dice que en sus palabras saltó como 1 pie o 2 de la cama. Sí, y eso realmente lo sorprendió. Bien, ahora, para que él lo escuchara tuvo que ser tremendamente fuerte, de acuerdo. Y nosotros no escuchamos nada de nuestro lado. Y también estábamos en la cama al mismo tiempo. Y las noches de Janet Smurl comenzaron a convertirse en un tormento absoluto, mientras comenzaba a ser atormentada por pesadillas vívidas de siluetas con garras que cernían sobre ella, con ojos rojos encendidos de odio, susurros que prometían sufrimiento eterno mientras las sombras danzaban alrededor de su habitación en sus pesadillas, de manera malévola, y en este año la enfermedad comenzó a extenderse por la familia como una plaga. La salud de Mary y John Smurl se debilitó aún más, y de repente las gemelas Smurl comenzaron a sufrir fiebres y enfermedades inexplicables. Y parecía como si la entidad que estaba acosando a la familia estuviera absorbiendo su fuerza vital, robándoles su energía y sus almas. Sin energía, completamente agotados en medio de los asaltos implacables y despiadados. En este punto, la familia Smurl estaba harta de no recibir respuestas y de no recibir ayuda, y en algún momento volvieron a contactar a la diócesis católica local. Y durante los siguientes meses y años, la diócesis envió sacerdotes, a veces para pasar toda la velada con la familia, quienes buscaban pruebas de la presencia paranormal y demoníaca que estaba atormentando a la familia. Específicamente, uno de estos fue un Monseñor Eugenio Clark, quien fue enviado a quedarse en la residencia de los Smurl durante la noche para investigar la supuesta actividad paranormal. Sin embargo, como se menciona en el libro, los sacerdotes fueron a la casa Nuerre varias veces, algunos para quedarse durante la noche mientras la familia dormía. Pero ninguna de estas visitas resultó en que los sacerdotes observaran evidencia que apoyara la idea de una auténtica actividad paranormal o una infestación demoníaca. Cada vez que un sacerdote iba a pasar tiempo con la familia, especialmente si se quedaba a dormir, parecía que la entidad inteligente es como para quedarse en silencio. Y esto hizo que la familia se volviera aún más aislada. Ahora las personas a las que llamaban para pedir ayuda no podían ayudar porque no podían ver el problema que intentaban solucionar. Y en sus mentes empezó a parecer que la familia Smurl estaba exagerando sus afirmaciones o simplemente las estaban inventando. Sin embargo, esta historia cambiaría y se convertiría en una sensación nacional en el año 1986 con la llegada de Ed y Lorraine Warren. Está bien, Lauren. Estamos en la casa de Janet y Jack Smurl en Pittston, Pensilvania. Realmente no recuerdo en la grabación de esta noche el nombre de la casa, pero esta casa, 630 Chase Street, West Pennsylvania. Es 14 de febrero de 1986. La sala en la que estamos es una referencia en la entrevista a una lámpara que tiene un interruptor de 3 vías, aunque no tenía un foco de 3 vías, así que seguía encendiéndose y apagándose. Y ahora, es la puerta que la familia en muchas ocasiones no solo encontraba entreabierta, sino que de hecho encontraba una botella de agua mineral. Ahora vamos a subir al segundo piso, donde en realidad ha ocurrido la mayoría de los fenómenos de la familia Smurl, los Heather, su pastor alemán Jason, están aquí
Estos son los 4 niños, su perro y por supuesto Janet Smurl. Jason, por eso pensé que era Smurl. Mamá tiene que revisar ese cuarto. Jason nota que esta escalera que vamos a subir es muy angosta. Ahora Jack estaba sentado en el escalón más alto. Una de nuestras investigadoras quizá estaba en esta área hablando con Jack. Ellos observaron al perro, Jason, que es un pastor alemán adulto, cruzar. Él no estaba bajando las escaleras. Él habría tenido que pasar junto a los 2 hombres para bajar las escaleras y Jack decidió llamar al perro porque no podía verlo de pie durante un par de minutos. Y el perro vino desde abajo. No había manera posible de que el perro hubiera podido ir de donde estaba aquí arriba. No había otra manera de que él bajara de este nivel sin usar estas escaleras y no lo hizo. Este es el pasillo donde la familia ha experimentado los golpes a lo largo de todo el pasillo, donde han escuchado las voces, una especie de susurros mágicos, pero también pueden distinguir el hecho de que hay una conversación entre un hombre y una mujer. Ahora estamos entrando en la recámara principal. La recámara principal es donde ha ocurrido gran parte de los fenómenos. Donde Janet, durmiendo de este lado de la cama, ha sido jalada por las piernas. El perro, Jason, duerme de este lado. Mencioné el aullido que hacía el perro. Aquí es donde él se acostaba. Aquí es donde Jack fue golpeado. Pero creo que una de las cosas más sorprendentes es cómo funcionan estos cajones. Ahora es un poco difícil hacer que se muevan. Y aún así es como se moverán de un lado a otro, a gran velocidad cuando ocurre la infestación o el fenómeno. De hecho, ahora puedo moverlos un poco más fácil de lo que podíamos al principio. A veces lo único era que Janet lo encontraba un poco entreabierto. Pero en una ocasión, cuando ella estaba en la habitación, la puerta se movía hacia adentro y hacia afuera muy rápido. Estas también son las paredes donde escucharán y experimentarán los golpeteos. Este televisor, aunque no recuerdo haberlo mencionado durante nuestra entrevista, esté desconectado o apagado, se ilumina como una luz brillante. No hay imagen en él, pero realmente verán que se ilumina. Escucharán un zumbido que parece estar asociado con esta grabadora que está encendida. El zumbido probablemente no proviene de la cinta en sí, sino que en realidad está alterando el estado de conciencia de las personas en la habitación, Jack y Janet. Esta es la habitación ocupada por la niña de 13 años y la joven de 16 años. La mayoría de los fenómenos que ocurren en esta habitación parecen suceder dentro y alrededor del área del closet, aunque en esta habitación hemos tenido la desaparición y reaparición de objetos personales de las 2 adolescentes. Este es el área del closet, especialmente en la parte trasera de este closet, donde escucharán muchos de los golpeteos que ocurren en esta recámara en particular. Ahora, en la habitación de las gemelas, las 2 niñas pequeñas de 7 años parece que ocurre muy poco en realidad en esta habitación. Esta es una habitación muy pequeñita, aunque la familia describió algo que fue bastante extraño. Cuando compraron esta casa por primera vez, esta habitación era un poco más grande, pero ampliaron su baño, lo que ha reducido el tamaño de esta habitación. Pero fue en esta pared, cuando se mudaron por primera vez, donde había una abertura, ¿no? Abertura para una estufa o alguna forma de calefacción, porque no había chimenea detrás de ahí. Y luego desde ese agujero había una marca oscura en las paredes que ni el jabón, ni el agua, ni el detergente, y ciertamente ni 4 capas de pintura
podían cubrir. Despite some panics, el último cuarto aquí arriba es, por supuesto, el baño. Han pasado muchas cosas aquí. Ellos oirán correr el agua, especialmente la de al lado, for time. Les ha pasado que el inodoro se jale como 30 veces en una sola ocasión. Jack estaba de pie cuando fue testigo de que el inodoro se jaló frente a él. Luego levantó la tapa del tanque del inodoro para ajustar la bola, pensando que algo andaba mal. En realidad no había nada mal. Cuando comenzaron los golpes justo en el tanque del inodoro, el propio Red Thread. Es en esta área donde la pulsera médica de Jack había desaparecido. Jack hasta este momento todavía no ha vuelto a materializarse. Que eso es realmente la mayor parte de lo que había sucedido en esta escalera o en este nivel. Sin embargo, en esta escalera sé que hubo una ocasión. Tal vez Janet pueda explicarlo en un orden un poco mejor de lo que yo podría, respecto a lo que le sucedió a Dawn, o lo que presumen que pudo haberle sucedido a Dawn cuando la encontraron al pie de la escalera. A Shannon. Eso le pasó a Shannon, lo siento. Una noche como a la 1 de la mañana, el dormitorio de Shannon y Karen está aquí detrás de Lorraine. Jack y yo estábamos acostados en la cama platicando. Tuvimos muchas experiencias ese día. Y mientras platicábamos, el terrible Shannon estaba tirada al pie del descanso ahí. Ahora, si caminas por mi pasillo o mis escaleras, sí hacen un ruido crujiente. Así que si ella hubiera caminado por el pasillo, la habríamos escuchado. Porque siempre sabemos cuando los niños están despiertos. Podemos decirte quién va al baño y quién está caminando. Shannon no estaba caminando. No escuchamos ningún paso en absoluto. La encontraron al pie de la escalera y no recordaba cómo llegó ahí. Seizure 986 trajo a Ed y Lorraine Warren, quienes en ese momento vivían de la notoriedad de Amityville, quienes habían visto las historias en las noticias sobre la casa, quienes fueron contactados por los SMURL en un último intento de pedir ayuda. Inmediatamente cuando los Warren entraron al dúplex, sintieron el aire pesado de temor. Después de recorrer la casa, los sentidos clarividentes de Lorraine, según ella, detectaron 4 entidades diferentes que habitaban el hogar. Había una anciana desconcertada que deambulaba por los pasillos confundida, una joven llena de locura y violencia, y un hombre con bigote que había fallecido en la propiedad hace décadas, con un historial de brutalidad y violencia. Y sobre todo, un demonio dominante que orquestaba las acciones de los otros espíritus como marionetas en una especie de teatro retorcido y macabro de tormento. Después de la evaluación psíquica inicial de Lorraine, Ed intervino y recorrió la casa, invocando el nombre de Jesucristo, ordenando a la entidad que se manifestara. Según el libro y los recuerdos de la familia, la respuesta fue inmediata y violenta. A la temperatura Casfield y un hedor pútrido a carne en descomposición llenó el aire. Objetos sobre la cómoda del dormitorio, como un cepillo para de perfume, empezaron a deslizarse por la superficie sin ayuda, y una sustancia viscosa parecida al humo, descrita como hebras finísimas, se materializó en el espejo formando obscenidades ilegibles, y el mensaje. Entonces declaró que la entidad era muy poderosa, intangible y extremadamente peligrosa, y la clasificó como una infestación demoníaca completa en lugar de un simple caso de casa embrujada. Los Warren entonces aconsejaron a la familia que documentaran todos sus incidentes una vez más en un diario detallado, y también dijeron que debían colocar objetos religiosos como crucifijos, agua bendita y medallas benditas en cada habitación. Advirtieron que el demonio probablemente intensificaría su actividad en respuesta a su presencia, alimentándose del miedo y la ira de la familia. Durante los meses siguientes, los Warren hicieron viajes frecuentes a la casa de los Smurl, a menudo quedándose a pasar las noches realizando una investigación exhaustiva y sistemática. Instalaron equipos de audio y video para captar fenómenos, acumulando horas de grabaciones que, según ellos, presentaban golpes inexplicables, golpeteos, gruñidos y rugidos inhumanos e incluso resoplidos parecidos a los de un cerdo. Las anomalías visuales que supuestamente se captaron en cámara durante este tiempo incluyeron objetos y agresiones físicas a los miembros de la familia.
En ocasiones, Ed confrontaba físicamente al demonio poniendo música religiosa a todo volumen, incluyendo cantos gregorianos y recitando oraciones, lo que provocaba reacciones de la entidad como muebles que se sacudían y espejos que se agrietaban. Los Warren, reconociendo la necesidad de autoridad eclesiástica, contactaron a su asociado, el obispo Robert McKenna, quien visitó la casa y realizó un formal de exorcismo en la habitación de los Smurl. Durante este rito de exorcismo, el demonio supuestamente se manifestó violenta. El aire se volvió fétido. Objetos volaron por la habitación y voces guturales blasfemaron desde dentro de las paredes. McKenna, durante este exorcismo, ordenó al demonio en latín que se fuera, pero este se resistió y prometió regresar. Después de esto, la familia declaró que al menos recibieron un alivio temporal, aproximadamente una semana de tranquilidad, pero la actividad se reanudó con renovada furia, incluyendo un incidente donde Janet fue inmovilizada en la cama por una fuerza invisible, imitando el ataque anterior del súcubo. A medida que la investigación y las semanas y meses avanzaban, animados por los Warren, hicieron público el caso para buscar un apoyo más amplio y ejercer presión sobre la iglesia. Fue alrededor de este tiempo cuando Robert Curran, un periodista, comenzó a colaborar con los Warren y los Smurl para documentar el caso para el libro del que obtuve la mayor parte de la información para este video. Sin embargo, aunque la familia Smurl apareció en las noticias nacionales, la diócesis de Scranton, bajo el canciller padre Gerald Popper, está cautelosa. Senafar, perchances, a finales de 1986, el obispo McKenna regresó para realizar 2 ritos de exorcismo, más el segundo tuvo lugar en verano y el tercero en otoño, y se dice que cada uno fue más intenso que el anterior. El libro describe el segundo exorcismo en el que el agua bendita fue lanzada de regreso al obispo, atrapada en el aire y arrojada de nuevo hacia él. Las paredes resumaban una sustancia viscosa e inidentificable, y el demonio hablaba a través de Janet con una voz profunda y masculina, y revelando secretos familiares perturbadores e íntimos para demostrar su conocimiento. El tercer exorcismo, con una noche oscura y tormentosa, tuvo apagones eléctricos, colchones levitando, niños gritando de terror, y una masa negra y viscosa formándose sobre la cama. Eso solo desapareció después de que McKenna desapareciera. Cada rito de exorcismo le daba a la familia entre 3 y 7 días de paz, pero el demonio siempre regresaba más fuerte y atacaba a los niños de manera más agresiva. En este punto, los Warren notaron patrones en la actividad. La entidad parecía alimentarse de emociones negativas y imitaba las voces de quienes vivían en la casa para sembrar la discordia. Sin embargo, la diócesis de Scranton comenzó a mostrar públicamente su frustración con el caso y la participación de los Warren, ya que los veían como forasteros. Finalmente, el padre Mullally se reunió con los Smurl y los Warren e insistió en que la iglesia se hiciera cargo del caso e incluso les prohibió realizar más exorcismos no autorizados. Un sacerdote de otra diócesis se ofreció a ayudar a la familia, pero fue rechazado por personas de Scranton por romper el protocolo. En este punto, la salud de la familia se vio afectada. La actividad alcanzaba un punto álgido e incluso se informó que la casa apestaba a excremento, a suciedad, durante días enteros. Los Warren, queriendo ayudar, instalaron barreras protectoras como líneas de sal o aceite ungido y guiaron a la familia en oraciones diarias. Pero las burlas del demonio se intensificaron, incluyendo, según se informa, blasfemias y palabras profanas rayadas en las paredes y en los muebles, así como la profanación de íconos religiosos en toda la casa. Después del tercer y último exorcismo, oraciones comunitarias intensas dirigidas por el reverendo Joseph Adonaxionsof supuestamente lograron someter al demonio lo suficiente para que los Smurl declararan que las cosas volvieron a la normalidad. Sin embargo, Janet finalmente les reveló a los reporteros que pequeñas perturbaciones como golpes y sombras persistían. Y finalmente los Warren dejaron a la familia Smurl, pero continuaron monitoreándolos a distancia. Y sobre todo, les aconsejaron a la familia que definitivamente debían mudarse. Escenas aterradoras de la pesadilla, solo una película para la mayoría, pero para los Smurl, ellos realmente lo vivieron. En 1986, Jack y Janet Smurl hicieron pública la historia de demonios invadiendo su casa en West Pittston. Llegar al punto de tener miedo de vivir, eso es a lo que hemos llegado.
Jack Smurl contó sobre la pesadilla hecha realidad, una que incluía levitaciones, gritos en la noche, sus perros siendo arrojados por espectros y un fantasma violento que lo violó. Levanta el colchón y déjalo caer, pero muy rápido, así. Así, mira, esto parece una alfombra, justo como lo haría una ama de casa. Tendría una alfombra y la sacudiría y todo eso. Te vas a la cama, esperando, escuchando para asegurarte de que los niños no se lastimen. Todo el revuelo por la historia de fantasmas atrajo a las multitudes aquí. Había un ambiente de circo afuera. Reporteros, fotógrafos, los curiosos. Mason, quien interpretó al sacerdote en la película, el exorcista, hizo un cameo en ese entonces. Incluso estos autoproclamados científicos intentaron entrar al lugar poseído. Ellos no tuvieron éxito, pero estos demonólogos de Connecticut sí lo lograron. Esta pareja intentó expulsar a los espíritus malignos con la presencia de Dios. Después de una noche en la casa de los Smurl, ¿cuál fue su...? Es muy poderoso. Es invisible. No me importa si quieres llamarlo diablo, fantasma o demonio. Lee. Hay algo en esta casa que tiene la inteligencia necesaria para infligir daño físico y psicológico a esta familia. Luego, un famoso mentalista se involucró. El asombroso Kreskin intentó restarle importancia a los demonios y demostrar la mente es más fuerte que el fen que el fantasma. Quiero que todos ustedes piensen ahora en el pensamiento más violento que puedan imaginar. Con sus emociones destrozadas, los Smurl recurrieron a este sacerdote. Él estudió fenómenos inusuales en Nueva York y sentía que expulsar a los espíritus mediante un exorcismo era el último recurso. Al igual que los demonios, la historia de los Smurl no desaparecía. El National Enquirer publicó su relato de terror. Luego, esta reportera de un periódico escribió un libro. El miedo de la familia también se mostró en esta película Finalmente, después de que los sacerdotes realizaron 3 exorcismos aquí, los Smurl dijeron que el fenómeno se fue y poco después, ellos también se fueron. Hoy, unos 15 años después, todo parece tranquilo en la antigua casa de los Smurl en West Fittston. Hablé con un familiar que me dice que los Smurl todavía viven en la zona, pero no quieren revivir su horror. Ese horror aparentemente murió junto con los fantasmas en los años 80, y eso es lo que hace que esta sea una de las historias más grandes de Noticias 116. Para 1988 los Smurl, con el ánimo destrozado por el tormento implacable, pusieron el dúplex en venta y finalmente lo vendieron, antes de huir a una nueva casa en Wilkes-Barre, rezando para que la distancia física de la casa rompiera el control de la entidad. Sin embargo, curiosamente, la mujer que compró la casa de los Smurl después de que se fueron, llamada Deborah Owens, llevó una vida tranquila y normal. E incluso declaró públicamente que la casa no estaba embrujada. Ella nunca experimentó nada fuera de lo común en la casa, y su testimonio generó dudas ante el público sobre si la maldición estaba ligada a la casa o a la familia misma, o si los Smurl habían mentido sobre todo y creado una historia para ganar dinero. La historia de la familia Smurls fue dramatizada final en la película para televisión de 1991 The Haunted, protagonizada por Jeffrey DeMunn y Sally Kirkland, quienes interpretaron a Jack y Janet Smurl, y que capturó el terror puro de sus experiencias en escenas que helaron la sangre de los espectadores. La película, aunque obviamente fue adornada para lograr un efecto dramático, reflejaba las profundas cicatrices que habían quedado en los Smurl. De la familia Smurl marcó el inicio de una recuperación frágil, pero los tentáculos de la maldición parecían aferrarse como si la venganza se negara a soltarlos. Janet Smurl, el ancla inquebrantable de la familia, mantuvo a todos unidos con una fuerza silenciosa. Su fe era un faro titilante de luz en la penumbra persistente que a veces susurraba desde los rincones. Karen Smurl, una de las gemelas, más tarde se dedicó ella misma a la investigación paranormal, impulsada por una necesidad personal de enfrentar y comprender las fuerzas que habían destrozado su infancia. Después de todo lo que sucedió, la familia se alejó del ojo público. Su silencio era un escudo contra más intrusiones. Pero su historia ha perdurado, lo que ha inspirado varias producciones incluyendo El Conjuro, Últimos Ritos, la película que acaba de salir este fin de semana pasado, una despedida cinematográfica al legado de los Warren que recrea de forma vívida y aterradora la lucha de la familia. Una cosa que quiero agregar aquí. De hecho, Últimos Ritos anoche, y noté muchas cosas que tomaron directamente de la historia real de la casa embrujada. Hubo un momento en que Jack levitó fuera de su cama y afirmó que un espíritu abusó sexualmente de él. Hubo una lámpara que se cayó la noche en que una de las hijas Smurl fue confirmada cómo le golpeó la cabeza y le hizo una herida sangrienta.
También incluyeron la parte donde Simon el perro fue levantado y arrojado contra la pared. Una pequeña cosa que noté en la película y que me pareció bastante genial fue el hecho de que incluyeron una foto de John Wayne en el set de la película El Conjuro. Como puedes ver en esta foto original de la casa de la familia Smurl, en realidad tenían la misma pintura de John Wayne en su casa en la época de la infestación. Aunque en la película se muestra que la pintura cuelga abajo, cerca del cuarto de lavado, en la vida real, la pintura de John Wayne parecía haber estado colgada en la sala de la familia. Pero son esos pequeños detalles los que realmente disfruto. Sin embargo, cabe señalar que todo el asunto del espejo se inspiró en otra historia de los Warren, y ese espejo nunca entró en la casa de la familia Smurl y realmente no tuvo nada que ver con la infestación. Y el final de la película fueron añadidos por los productores y los guionistas, obviamente para darle un poco más de emoción a la historia de la película. La infestación de los Smurl, que fue un caso absolutamente enorme y un gran revuelo mediático, consolidó el estatus de Ed y Lorraine Warren como referentes en la investigación paranormal, y ambos retrataron la infestación como una feroz batalla demoníaca en medio de una tierra potencialmente maldita. Y según ellos y la experiencia de Ed como demonólogo ofrecía una ente de la cual el terror de la familia se veía como una lucha cósmica. El valor de los Smurl al compartir su historia, a pesar de las críticas que recibieron, animó a otros a revelar sus propios encuentros al público, lo que desató una conversación más amplia y global sobre lo sobrenatural en general. Como un capítulo fundamental en el trabajo de Ed y Lorraine Warren, el caso de la casa embrujada de los Smurl, siendo una historia de resiliencia y de sombras históricas que se niega a desaparecer. Jack Smurl finalmente falleció en 2017, a los 75. Su muerte se atribuyó a complicaciones de la diabetes, agravadas por los años de estrés incesante causado por el acoso paranormal, un costo persistente que reflejaba el dominio duradero de la maldición. Janet Smurl y sus hijas ahora viven tranquilamente cerca de West Pittston, sin reportar más intrusiones paranormales. Sus vidas son un testimonio de la resiliencia forjada en el fuego. El lazo familiar, forjado en el crisol del terror, permaneció irrompible, un faro de unidad y esperanza en medio de la oscuridad, que alguna vez amenazó con consumirlos. Sin embargo, cabe señalar que a lo largo de los años, muchos escépticos han afirmado haber descompleto lo que ocurrió en la casa de los Smurl, de The Pucker. Los escépticos han intentado sistemáticamente deconstruir el caso de la casa embrujada de los Smurl y han afirmado que no fue más que una mezcla de exageración, angustia psicológica y oportunismo. Los escépticos atribuyen los eventos experimentados por la familia Smurl a causas naturales en lugar de fuerzas sobrenaturales, considerando la participación de los Warren en el caso como el principal detonante del sensacionalismo. Obviamente, la gente está muy polarizada en línea cuando se trata de Ed y Lorraine Warren. Yo respeto el trabajo que hicieron y respeto los casos que manejaron. Conozco a personas que realmente... Conozco a varias personas que experimentaron múltiples casos de casas embrujadas en los que los Warren estuvieron involucrados. Y en mi opinión creo que estos casos de casas embrujadas independientemente de si y Lorraine Warren y su trabajo, creo que los propios casos de casas embrujadas tienen en su mayoría su propio grado de legitimidad. Future with. No solo soy muy buen amigo de Andrea Pryn de la historia de El Conjuro, sino que también soy buen amigo de otro miembro de una familia de otro caso de casa embrujada con el que tengo grandes proyectos en el futuro. Así que no voy a hablar de eso todavía aquí, pero he escuchado sus historias y los he escuchado a ellos y les creo. Y eso es, creo, a lo que realmente se reduce todo con muchas de estas historias. La creencia. ¿Quieres creer? ¿Quieres verlo con una mirada escéptica? ¿Quieres verlo sin ningún escepticismo? Eso depende totalmente de cada quien, pero sí tienes que echarle un vistazo a las cosas que se dijeron en contra del caso. Por ejemplo, Paul Kurtz, el fundador del Comité para la Investigación Científica de las Amormaciones de lo Paranormal, argumentó por anchas de lo paranormal. Y una Saha argumentando que la falta de evidencia empírica que más allá de los relatos de los Smurl y los Lusalt independent seer, que la familia sufría de seers o alucinaciones como alternativas. De hecho, el equipo de CSI Cop fue impedido de entrar a la casa por Ed Warren y Jack Smurl, quienes terminaron llamando a la policía para denunciar al equipo de CSI.
lo cual según ellos contradecía las afirmaciones de la familia de que estaban buscando ayuda más amplia del público, lo que también alimentó las sospechas entre esos miembros de que estaban intentando controlar la narrativa. Según ellos, no querían dejar entrar a personas externas para desacreditar todo el asunto. Además, la cirugía cerebral de Jack Smurl en 1983 por meningitis, que le causó pérdida de memoria y deterioro cognitivo, ha sido citada por los escépticos como una posible fuente de sus percepciones o visiones, con psicólogos como Robert Gordon proponiendo públicamente que condiciones como esa podrían explicar sus visiones y fomentar una histeria colectiva dentro de la familia. Además, la diócesis de Scranton, Pensilvania, negó repetidamente haber autorizado exorcismos en la casa, y los sacerdotes informaron que no observaron ninguna actividad inusual durante sus visitas, lo que debilita las afirmaciones de los Smurls sobre la participación eclesiástica. Además, está la dueña que se mudó a la casa de los Smurl después de que la familia se fue, Deborah Owens, cuya residencia después de los Smurl fue, según ella, completamente tranquila, lo que sugiere que los fenómenos serán específicos de la familia, posiblemente relacionados con su estrés o sugestión, en lugar de la propiedad en sí. Los investigadores Perry DeAngelis y Stephen Manger Radford calificaron los métodos de los Warren como una farsa, criticando su dependencia en pruebas anecdóticas, el dramatismo y la exclusión de observadores independientes. Patrones que según ellos eran evidentes en casos como el de Amityville. Además, las apariciones en los medios y el contrato de libro de 88 para The Haunted fueron vistos como motivos de lucro, especialmente en medio de las dificultades financieras de la familia, con críticos como Joseph Marsfack calificando el libro como un relato parcial que carecía de objetividad. Foros como Air Barrel Conchuro, Air Ashlandering Universe y Air barra Air Paranormal frecuentemente presentan usuarios como una exageración para llamar la atención, citando posibles explicaciones naturales como el hundimiento del suelo que causaba los ruidos en la casa, o alcantarillas defectuosas que producían olores en toda la propiedad. Estos críticos presentan esa supuesta infestación como un producto de factores psicológicos, sesgo de confirmación o fabricación deliberada, con el patrón de los Warren de declarar la presencia de demonios, aislar a las familias y busca como una estafa. La ausencia de pruebas presentadas con las grabaciones de los Warren, siendo descartadas como ruido ambiental, y las inconsistencias en las líneas de tiempo erosionan aún más la credibilidad según los escépticos. Analistas escépticos también revelan patrones en los casos de los Warren, lo que incluye la supuesta infestación de los Smurl, donde ellos, según estos escépticos, declararon la presencia de Dios, aislaron a las familias de otros investigadores, y a menudo exageraron las afirmaciones para lograr un efecto dramático. Las inconsistencias abundan a lo largo de las historias. Por ejemplo, no hay grabaciones verificables de levitaciones o ataques realizados por el demonio, y las cintas de los Warren han sido criticadas por ser ruidos manipulados que carecen de verificación independiente. El psicólogo Robert Gordon también dijo que la interpretación demoníaca, el enfoque demonológico que estuvo involucrado en esta historia, posiblemente solo haya sido un chivo expiatorio para las tensiones familiares. Y la postura de la iglesia, sin actividad demoníaca confirmada, sin exorcismos autorizados, contradice las afirmaciones de una infestación demoníaca, con sacerdotes como Alfonso Troubled diciendo que los Warren no son sinceros y tienden al sensacionalismo. Sin embargo, como en todos estos casos, todo se reduce a quién le crees. ¿Le crees a los Warren y a los Smurl o le crees a los escépticos? Stu Dewey Conley pero sí muy parecida, donde las bendiciones y las limpias no pudieron eliminar la energía. Y lo que sea que estaba en la casa no estaba atraído por la casa en sí, era una casa completamente nueva, estaba atraído por mi familia, así que lo entiendo. He visto las figuras sombrías en medio de la noche, he presenciado cómo las televisiones se encienden solas, he escuchado las voces, he visto cosas que nadie debería ver. Por eso estoy más dispuesto a creer. Pero eso depende de ti. Pero esa es la historia de la familia Smurl y su casa embrujada. Dime qué opinaste. Sé que este es un video diferente a lo habitual, pero me encantaría revisar todos los archivos antiguos de los Warren y hacer videos contando esas historias, porque hay muchísimos casos increíblemente interesantes de los que podríamos hablar aquí. Así que, ¿por qué no me lo hacen saber? Si disfrutaron el video de hoy, si les gustó este cambio, por favor consideren dejarme un like y un comentario en la sección de comentarios del video. Y díganme qué caso les gustaría que hiciera después. Podría considerar hacer de esto una serie semanal. De todos modos, muchas gracias por ver, espero que hayan disfrutado la película, espero que esté buena, aún no la he visto. Sale este fin de semana, pero sé con certeza que la voy a ver mañana.
No se pierdan otro episodio de The Paranormal Files que sale el lunes. Los quiero mucho y sigan siendo espeluznantes.